Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Estamos ya en el nuevo año, en ese 2013 en el que hay muchas esperanzas puestas. Lo cierto es que una reciente encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, afirmaba que la mayor parte de los españoles son pesimistas. Aproximadamente casi el 90%, redondeando, decían que el 2013 no va a ser mejor que el que hemos dejado atrás, que el 2012. Vamos a hablar de las previsiones económicas para ese año, pero sobre todo vamos a ponernos al día en economía. Vamos a mostrarles cómo ese asunto tan aparentemente farragoso como es la economía tiene explicaciones, desde luego, a veces mucho más sencillas que las que nos dan. Para ello, que más asesor de esta casa. Con nosotros un placer recibirle una vez más y un año más. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. Bienvenido a este 2013. Muchas gracias. Y la primera pregunta es tan básica como eso. ¿Cómo va a ser el 2013? ¿Tan malo como el 2012? ¿Mejor, como algunos dicen? No hay mucha esperanza por parte de los ciudadanos, decíamos, ¿no? Bueno, los ciudadanos tienen motivos para estar desesperanzados. No cabe duda que llevamos 5 años de que llevamos pasando de muy mal a mal y probablemente empezaremos a mejorar, como dicen algunos. Por lo menos estamos tratando de convertir deseos en hechos, que al final del último trimestre mejorará algo la economía, donde pararemos ya esa sangría tan tremenda que es el paro, se empezará posiblemente a fomentar la demanda y eso implicará que podemos empezar a crear trabajo neto en el 2014. Hay motivos para estar en situación de alguna manera negativa, pero yo pienso que vamos a empezar a mejorar. ¿Es un optimismo fundamentado en algo? Sin duda alguna. Las empresas se han ajustado. Evidentemente, la reforma laboral hay dos maneras de mirarla. Es cierto que ha servido para que muchas empresas pudiesen ajustar de alguna manera los pedidos con el personal que tenían en fábrica. Si una empresa tiene pedidos por 100 unidades y tiene 100 trabajadores y resulta que las unidades bajan de 100 a 80, pues probablemente tenga que prescindir de 20 trabajadores. Eso lo ha facilitado la reforma laboral. Si no hubiese habido esa reforma laboral, pues a lo peor hubiesen tirado 2-3 meses con los 100, pero probablemente hubiesen presentado un ERE por la totalidad o un cierre patronal. Por lo tanto, la reforma fiscal sirvió para ajustar plantillas. Evidentemente, la reforma laboral. Sí. La reforma laboral sirvió para ajustar plantillas porque los pedidos han bajado. O sea, aquí el gran problema que hay es que no hay demanda. El gran problema es que la demanda se ha resentido. ¿Por qué se ha resentido? Porque ha incrementado el paro y porque aquellos que todavía no estamos en paro, pues tenemos miedo poder estarlo y de alguna manera gastamos menos. Y esto es una reacción lógica y además responsable. Ya saben que contamos siempre con su inestimable ayuda, colaboración, con su opinión, con sus sugerencias, y para ello hay un correo electrónico, que están viendo, una dirección de correo, que están viendo, a la que pueden enviar precisamente todas esas preguntas, críticas, ideas, opiniones, sugerencias. A veces son muy duras. Lo que se dice aquí en muchas ocasiones pues tampoco tiene un efecto balsámico, no es nada agradable en muchos casos, pero hay que decirlo. Si algo califica a este programa es que hablamos muy claro sobre economía y el profesor Joaquín Mastache así lo hace. En fin, ya saben que sus opiniones, ya digo, pueden enviarlas a ese correo electrónico. En las últimas semanas, entre los temas que ustedes han ido sugiriendo, está también, por ejemplo, el hablar de las empresas. Hemos comenzado hablando ya de este asunto, en cierta medida, de las empresas y de las condiciones que necesitarían estas para generar más contratación. No parece que eso, decía Joaquín, vaya a ocurrir en el 2013. No parece que vaya a haber una mayor contratación por parte de las empresas privadas en este año, ¿no? Yo espero que probablemente algunas empresas empiecen a contratar. Lo que ocurre es que para eso tiene que haber un clima que sea favorable. Es decir, aquí hay un gran problema, que hay un peso tremendo impositivo, tanto por las particulares como por las empresas, que eso disminuye inevitablemente la capacidad de demanda y, por lo tanto, la capacidad de incorporar nuevos trabajadores. ¿Qué sucede? Que los impuestos son prácticamente de los más altos de Europa. O sea, estamos, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que el tipo marginal de la declaración de la renta a las personas físicas está en el 56. El tipo marginal en Madrid está en el 52, en Asturias anda por el 52 también. Entonces, claro, lo que no podemos tener es la presión fiscal, porque los impuestos hay que tenerlos en cuenta en función de lo que nos queda, de lo que nos queda después de impuestos. Entonces, en Europa les queda muchísimo más a muchos países que lo que nos queda a nosotros. Por lo tanto, tenemos que bajar la presión fiscal. ¿Cómo bajamos la presión fiscal? Es un poco aquello de que es primero el huevo o la gallina. Lo que pasa es que no hay confianza. ¿Qué quiero decir con esto? No se confía en que bajando los impuestos se va a incrementar
la demanda. Yo estoy convencido que sí. El impuesto es uno de los mayores enemigos que tiene el desarrollo económico. Esto está claro. Fíjese en las reacciones que hubo, por ejemplo, en Francia, cuando el tipo marginal a partir de los, creo que eran 200.000 euros, se quería poner del 75%. Eso es un auténtico disparate. Eso es buscar la deslocalización. Eso es pretender que una persona que gane 1.000.000 de euros, 1.200.000 euros, por el segundo millón de euros tenga que pagar 750.000. Hay una tentación o de engañar o de marcharse. De marcharse del país, como ha hecho el señor Claro, Guardia, como ha hecho en algunos más. Ya incluso el propio digamos, el homólogo al Tribunal Constitucional Español en Francia dijo que eso no era constitucional, que eso iba en contra de toda lógica. Por lo tanto, lo que tenemos es que se está hablando de querer igualar el déficit, es decir, déficit cero, es decir, que igualemos los gastos a los ingresos, y yo entiendo que incluso hay que bajar los ingresos. Y bajar los ingresos porque eso es menos impuestos y eso es más dinero disponible, más renta disponible, tanto para las empresas como para la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que de momento equilibrar el gasto y luego continuar con la correspondiente disminución del mismo, si no vamos a tener muchas dificultades. La definición de empresa, ¿cuál sería, Joaquín? Hombre, hay muchísimas donde podemos, pero yo creo que hay que ir a una definición más moderna. Es decir, la empresa ya no es aquella definición clásica que teníamos, sino que en la empresa hay tres columnas vertebrales perfectamente que son las que la sostienen, que son, por un lado, los trabajadores. Una empresa sin trabajadores, sea él solo como empresario, un autónomo, que hay en España del orden de 2.300.000 autónomos que no tienen 2 millones de autónomos que no tienen ningún empleado. Ese es empleado y es empresa. Y luego, por otro lado, está la hacienda pública. No debemos de olvidar el artículo 31 de la Constitución cuando nos dice que todos debemos de ayudar al sostenimiento del Estado de acuerdo a nuestros ingresos. Por lo tanto, todos debemos de contribuir. El problema es cuánto. Y el problema es hasta dónde. Y ahí es donde tenemos la gran discusión. Por lo tanto, en la empresa tenemos una pata fundamental que es el trabajador, otra columna fundamental que son tenemos por un lado el trabajador, tenemos por el otro lado no solamente la empresa que lo forma, sino todas las empresas que están alrededor de ellas, porque una empresa también tiene que confiar en ella los bancos, tienen que confiar sus clientes, sus proveedores. Sí, claro. Y luego por otro lado el Estado. El Estado no quiere empresas que pidan dinero, porque en contra de lo que algunos piensan, el Estado, cuando una empresa pierde dinero, también no solamente deja de cobrar, sino que deja de cobrar en los años sucesivos porque puede ir saneando las pérdidas con los diferentes ejercicios. Por tanto, el Estado está interesado de que gane dinero para que paguen impuestos, para que a través de los beneficios que resulten paguen impuestos. Por lo tanto, son tres patas fundamentales, no solamente que es el empresario, que creemos es ese señor desalmado que quiere explotar al trabajador. Eso es un absurdo. Fíjense, hay un problema gravísimo. Las empresas lo que tienen que tener, y esta reforma tiene que ir un poco más allá, como por ejemplo bajar los días incluso de despido. Yo creo que voy a decir, muchas personas no van a bajarlos aún más. En Portugal ha habido un recorte. Claro, ha habido un ajuste. Yo creo que es un ajuste más que un recorte, ajuste a nivel de Europa. Pasa que aquí en España, ya en la época franquista, siempre existe un proteccionismo importante a través en favor del trabajador. No olvidemos una cosa. En Portugal ahora mismo quieren bajar los días de despido a 10 días. Pero nosotros, ¿qué estamos persiguiendo? ¿Que se cree trabajo o que se despida? Si estamos en la confianza de que se cree trabajo, no debe de preocuparnos que nos despidan con un día, con dos o con ninguno. Lo que tenemos es que generar puestos de trabajo. Y los empresarios, y hay que ser conscientes de esta situación, si ven que no tienen que, de alguna manera, indemnizar a un trabajador y lo cogerán cuando lo necesitan, dejarán de utilizar sus servicios cuando no haya pedidos, porque ningún empresario despide habiendo pedidos. Eso es absurdo. Y si así fuese, que no se preocupen los trabajadores, porque ese nicho, ese hueco que deja el empresario, que ya se cansó de ser empresario, y más vale un empresario cansado que lo deje, a que continúe mal a gusto. Por lo tanto, ya otro empresario cogerá los pedidos que haya dejado este. Por lo tanto, lo que tenemos es que pensar que un trabajador tiene que estar en función de los pedidos que existan. No podemos tenerlo en función de un convenio, de que se tiene que ganar mucho, que se tiene que ganar poco. Luego tiene que haber una flexibilidad y una movilidad y luego una unidad de mercado, en el sentido de que en España no estemos teniendo unas leyes que rijan en Cataluña, otras diferentes en Asturias, otras diferentes en Castilla-La Mancha, Madrid, que eso crea un desequilibrio a las empresas españolas tremendas. Luego, claro, tenemos que ir hacia la unidad laboral,
donde además tiene que existir el mismo nivel de ingresos entre empleado público y empleado privado. Hay un documento, que es un documento, vamos, que es tremendo, de finales del 2010, donde dice que los empleados públicos cobran un 30,8% más que los empleados privados, un documento que lanzó el Instituto Nacional de Estadística. Y en ese mismo año el señor Zapatero ya había recortado o había ajustado, yo creo que debemos hablar de ajustar, había ajustado un 5% las nóminas, luego vino Rajoy y incrementó la jornada laboral en 2 horas y media, que con respecto a 35 pues es un 6,5. Por lo tanto, han visto ahí recortados sus ingresos aproximadamente en un 11%. Yo creo que todavía quedan un 20% por ajustar los ingresos del sector público con respecto al sector privado. Todo eso tiene que hacerlo, porque si no la empresa se va a poner muy difícil. Porque ¿quién está financiando ese exceso de gasto? ¿Quién está financiando ese exceso de recursos? Lo están financiando todos los ciudadanos y las empresas. Y tenemos que ser, de alguna manera, muy cuidadosos en qué gastamos el dinero que percibimos y en conformarnos todos con menos, incluso el Estado. Hablaba de un asunto que estoy seguro va a traer su polémica y es, decía Joaquín, que debe incluso rebajarse el número de días por los que el trabajador debe ser indemnizado cuando se le despide. La COE ha dicho estos días, la patronal de los empresarios ha reclamado dar una vuelta de tuerca a la reforma laboral, clarificarla e incluso ajustarla, porque todavía no hace ni siquiera un año que se ha puesto en marcha, pero no está dando los frutos pensados. Si la exprimimos más, si damos una vuelta de tuerca más... Te agradezco mucho, Víctor, de que ya emplees el término ajustar, no recortar. Bueno. Sí, ciertamente, claro que hay que dar una vuelta de tuerca más. Y hay que dar... No corremos el riesgo de pasar de rosca ya la tuerca. Para nada, porque lo que tiene que tener muy claro, mira, en Estados Unidos no existen esas indemnizaciones. En Estados Unidos el trabajador cobra a la semana. Y a muchos les dicen el viernes, oiga, usted el lunes no venga porque no hay pedidos. Usted piense en un negocio que se dedique, no sé, pues a la venta de hamburguesas. Ya que hablamos de Estados Unidos, si no hay demanda, si no hay consumo de hamburguesas, ¿para qué van a estar aquellos trabajadores allí? Van a llevar al cierre a esa empresa. Entonces está todo condicionado a los pedidos. Por lo tanto, esa flexibilidad. Y luego hay otra cosa muy importante que aquí no se utilizó y habrá que utilizarlo, que son los contratos a tiempo parcial, porque es muy importante, en Alemania lo han hecho y así han aguantado un tirón fortísimo en el desempleo, que han distribuido el trabajo que tenían. En vez de estar a 8 horas 100 personas, pues a lo mejor estaban 200 personas a 4 horas. ¿Por qué eso no lo hacemos aquí? Es más difícil llegar a esos acuerdos porque los sindicatos se niegan, no quieren repartir. Claro, eso lo vimos con los empleados públicos, se despidieron interinos. No olvidemos que el empleo público en España ya disminuyó en 300.000 personas. Y son 300.000 dramas más incorporados. ¿Por qué los empleados públicos no, de alguna manera, distribuyeron ese trabajo entre los que tenían contratos fijos y dijeron, bueno, nosotros vamos a trabajar 6 horas y trabajar vosotros 2? No, eso es para casa, porque son los últimos de la fila, los últimos que llegaron, los que tienen menos privilegios. Y digo bien menos privilegios y por lo tanto pues entonces vamos a dejar a quedar aquí los que de alguna manera decimos que tenemos una oposición ganada, que a lo mejor hicieron un examen en toda su carrera profesional de 35 años y no volvieron a sufrir ninguna evaluación como sucede en Estados Unidos, que es cada 3 años. Por tanto, de alguna manera tenemos muchísimas cosas que hacer. Lo que ocurre es que lo primero que había que hacer era intentar parar la sangría, pero yo estoy convencido que lo que llamamos vuelta de tuerca, bajando el número de despidos, eso va a motivar la contratación. Porque si no se contrataba antes, aparte de porque no había pedidos, es porque si esos pedidos aún bajaban más, no tenían la posibilidad de despedirlos, salvo que les pagasen 45 días por año trabajado. Y eso hay que reconocer que detrae muchísimo el interés por contratar. Luego hay otro tema muy importante, que parece que la COE lo ha olvidado y yo creo que tiene que sacarlo otra vez a colación, y es las cotizaciones sociales. Es decir, no olvidemos que de cada 100 euros que aplicamos en cotizaciones sociales, 85 los paga la empresa y 15 los paga el trabajador. Yo otro día estaba hablando, creo que lo comenté alguna vez también aquí, estaba hablando con un compañero y me decía, no, es que yo estoy trabajando y claro, los autónomos cotizáis por menos dinero que lo que cotizamos los trabajadores por cuenta ajena. No, vosotros no lo pagáis, lo paga la empresa. Ojo, ese es lo que yo llamo el IVA de la empresa. No olvidemos que aproximadamente un 30% de coste sobre el salario neto que recibe el trabajador, la empresa tiene que mandarlo a la seguridad social. Y eso es un sobrecoste que lo tiene
gane o no gane dinero, gane mucho o gane poco. Y hemos visto también incluso, por ejemplo, en la empresa privada, que hay una responsabilidad tremenda por parte de los trabajadores de las empresas. Lo mismo usted recientemente en Acelalia, que han ajustado los salarios un 8% porque prefirieron ganar menos, pero seguir trabajando todos. No prescindir de personal. Pues esa solidaridad que yo veo en la empresa privada y en los trabajadores privados tiene que empezar a existir también en la empresa pública. Hay que recordar a nuestros espectadores esa dirección de correo electrónico a la que pueden enviar sus opiniones, sus quejas, sus sugerencias o incluso sus críticas a lo que estamos diciendo. Créannos que eso también pues nos motiva en cierta manera. Sabemos que ustedes nos escuchan y no tienen por qué estar siempre de acuerdo con lo que decimos, que en muchos casos además son cuestiones muy polémicas y que generan probablemente muchas críticas, muchas opiniones o muchas ideas. Recuerden esa dirección de correo electrónico, la que están viendo ahora mismo, Al Día en Economía, @teleasturias.com. Ahí es donde pueden dirigirse en cuanto a sus opiniones, como decíamos. Cuando uno lee, Joaquín, como estos días, que la COE, que los empresarios piden a los trabajadores mayor flexibilidad, ¿a qué se refiere con esto? ¿Da un poco de miedo oírlo? A ver... Bueno, la mayor flexibilidad pues puede ser lo que estábamos hablando, flexibilidad en los contratos, que puedan tener contratos a tiempo parcial, que puedan ir a diferentes lugares, si la empresa tiene 8 o 10 fábricas o factorías en diferentes sitios. Pero esa flexibilidad, mire, hay una cosa que no debemos desenfocar el problema. El auténtico problema es que el 90% de los trabajadores por cuenta ajena, que en España son 13.500.000, prescindiendo de los 3 millones de trabajadores públicos, de esos 13,5 millones de trabajadores, el 90% los emplean empresas de menos de 10 trabajadores. Por el 90% empresas con menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, ahí la flexibilidad ya existe prácticamente, porque es un maridaje perfecto el que hay entre esos trabajadores y esos empresarios, que incluso algunos llevan 20, 30, 10, 40 años trabajando en la empresa y están muy identificados con los problemas que tienen. Por lo tanto, la flexibilidad es fundamentalmente para una movilidad, pero de grandes empresas. La COE, no olvidemos que yo mañana precisamente me reúno con una asociación de empresarios asturiana que representa más de 3.500 empresas y es uno de los temas que vamos a tratar. El gran problema que tiene España, más que las grandes empresas, son las pequeñas empresas, la pequeña y mediana empresa. Esa es la que tiene realmente problemas y esa es la que tiene dificultades cuando tiene que prescindir, no solamente de carácter emocional, porque prescindir de un trabajador que lleva trabajando en la empresa 10, 15 años, sino de carácter económico, que tienen que sacar hipotecas, que tienen que de alguna manera indemnizar importantemente para que esa persona vaya para casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, más que flexibilidad, lo que tenemos es que pensar en que tiene que existir una racionalización lo más acercada al sistema europeo que existe. Bueno, si te parece, Joaquín, vamos a ir ya respondiendo a algunas opiniones en la calle. Hemos sacado nuestra cámara a las calles asturianas y le preguntábamos, en este caso a los espectadores, qué deseos quieren ver cumplidos para el año 2013, al margen de los típicos que todos pedimos de la salud, que toque la lotería y esas cosas. Hay otras cuestiones económicas que además de forma muy clara y directa han planteado nuestros espectadores. Vamos con el primero de ellos, que nos hablaba en concreto de las pensiones. Que me subieron la pensión, lo único que pido es que me suban la pensión. Ajá. Que no la tengan ahí amarrando, que estamos todos jodidos y no sube. Lo único que pido, y salud ya tengo poca. O sea que nada. En las pensiones también existen muchos desequilibrios. No debemos de olvidar que en España hay aproximadamente 2 trabajadores por pensionista. Bien, hay pensionistas que están cobrando 400 euros de pensión, y los conocemos algunos, y otros que cobran 3.000. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencido que algunos pensionistas, sobre todo los que más cobran, deben de congelársele las pensiones, y lo digo así de claro, porque lo tengo muy claro, y sin embargo los que menos cobran deben de verla incrementada hasta que tengan una pensión de alguna manera con la que puedan vivir. Luego, por otro lado, yo creo que las pensiones hay que reformarlas. Tenemos que ir a unas pensiones no como las que existen ahora, sino de otra forma y sobre todo por la vía de la rentabilidad. Ese es un estudio que estamos haciendo, que lo sacaremos a la luz antes de 2 meses, que creemos que puede ser una ayuda para el gobierno que está ahora, si es que lo quiere tener en cuenta. Pero estamos convencidos que las pensiones tenemos que entrar por 2 vías, es decir, una la que existe y otra voluntaria para los nuevos trabajadores que se incorporen, porque si no, no va a aguantar el sistema. Vamos hacia una pirámide de edad muy complicada. No debemos de olvidar, y una cosa que está clara,
por ejemplo, todas las pensiones que se hicieron de anticipadas, eso es un disparate. O sea, ¿cómo una persona puede marchar con 50 años para casa, con una pensión de 2.500 euros? ¿Cómo vamos a desaprovechar esa experiencia? No tiene sentido. Entonces, ¿y por qué los autónomos no se pudieron en esas zonas deprimidas también anticipadamente jubilar? Hay una serie de cuestiones que tenemos que de alguna manera tocar. Cuando la pensión era 65 años desde hace más de 20 años, no olvidemos que la edad media eran 78 y ahora estamos en 85. Entonces, ¿cómo no vamos a incrementar la vida laboral de las personas si vamos a durar más años? Entonces, yo creo que eso no sería racional. Lo que no podemos es defender que tengamos vidas laborales, como va a suceder. Muchas personas están incorporando con 30 años a la vida laboral y en Francia, por ejemplo, la pensión es a los 60. Eso es un disparate. ¿Cómo va a estar una persona trabajando 30 años para cobrar pensión otros 30? Porque hay personas que van a durar 90, afortunadamente. Y además es la época en la que más gastos generamos, porque a medida que somos viejos tenemos más enfermedades. Por lo tanto, a la pensión hay que sumarle todo el gasto que vamos a ocasionar sanitario, y ya vemos que el gasto sanitario queremos que sea universal. Otra forma es que si sea gestionado privadamente o no, pero universal, todos estamos convencidos de que sí, porque si no, lo que no puede suceder es lo que sucede en otros países, que personas de una edad avanzada mueran en la calle. Pero todo eso tenemos que meterlo en la bolsa del análisis, analizarlo con tranquilidad, pero sin pausa y sin prisa, porque tenemos que reformarlo. ¿Cómo no haber que reformar las pensiones? No solamente el cálculo, sino la cantidad, sin duda alguna. No obstante, no parece que 2013 vaya a ser el año en el que eso ocurra. Decía este señor, hombre, a mí subirme la pensión a mí hubiera supuesto 11 euros al mes. ¿No parece que el 2013 vaya a ser el año en el que se revaloricen o actualicen con el IPC? No, yo pienso que el 2013 va a ser un año importante, porque va a haber muchas cosas que estudiar. Ya el propio gobierno está diciendo que a partir de hasta junio, se dio como plazo junio para sacar una serie de estudios encaminados en estas cosas. Está recabando información, hasta ha abierto una página web donde, que no recuerdo de memoria, donde las personas en un correo electrónico pueden aportar ideas. Porque realmente hay que cambiar muchas cosas. ¿Cómo no haber que cambiarlas con el estado de crisis que estamos? La crisis lo que nos enseña es que mucho de lo que estamos haciéndolo mal, porque si estuviésemos haciéndolo bien no estaríamos en crisis. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber que cambiar cosas? Incluso todo aquello que se hablaba que se está echando la culpa a la financiación, que se echa la culpa a la burbuja inmobiliaria. Yo sobre la burbuja inmobiliaria tengo también una teoría que me gustaría un día aquí tocarla, que más que ser un problema de la propia burbuja, de un exceso de inversión, lo que fue es un problema originado a principios de siglo, donde el dinero estaba muy barato, luego se subió y no hubo capacidad para adaptarse a una situación que nos venía. Es más, precisamente cuando estalla el problema financiero, que es cuando sube el precio del dinero casi un 500%, el coste del dinero en Estados Unidos, y un 300% en Europa, en la era Trichet y en la era Bernanke, nosotros estábamos, y esto que voy a decir es una cosa que mucha gente le va a dar que pensar, pero de entrada lo va a rechazar, estábamos en mejor posición que nadie para afrontar todo el problema de la crisis económica. No olvidemos que entre el año 2004 y 2007 España nunca recaudó tanto dinero como se recaudó en ese periodo. Si ahí lo hubiésemos hecho bien, si lo hubiésemos gestionado bien, no hubiésemos en el siguiente periodo del señor Zapatero, en el segundo, nos hubiésemos endeudado en 350.000 millones, que es lo que se incrementó la deuda, ni hubiésemos tenido los problemas que hoy estamos padeciendo. Yo ya sé que todos los socialdemócratas y socialistas no quieren que se hable de esto, pero esto hay que hablar, aunque solo sea para no cometer los mismos errores. Nosotros iniciamos toda la tormenta financiera y toda la crisis, que para mí fue una crisis política, porque fue por decisiones políticas mal tomadas, lo hubiésemos iniciado en mejor posición incluso que Alemania, y algún día me gustaría poder demostrarlo. Bueno, vamos a responder a otro espectador, y además lo hacía, su crítica o su opinión la daba directamente ante nuestras cámaras. En la calle esto es lo que se opina sobre los recortes, y a la pregunta de qué desean los asturianos para el nuevo año, este señor, por ejemplo, decía, lo tiene muy claro, que acaben los recortes. Que se vaya solucionando poco a poco la crisis y que no haya más recortes sociales, sobre todo.
Los ajustes no pueden terminar. Yo el otro día leí en la prensa y leí, me pareció realmente conmovedor cuando un grupo de funcionarios entraban por las tiendas diciendo que no podían comprar ni consumir porque les habían recortado una paga extra. Pues yo tengo que decirles a los señores funcionarios, y con todo el respeto y todo el cariño del mundo que les tengo a todos ellos, de que no pueden hacer eso. Si ellos hacen eso, ¿qué tendrían que hacer los 5 millones de parados o los 105.000 parados que hay en Asturias? ¿Qué tendrían que hacer? Que me contesten. ¿Qué tendrían que hacer el resto de los trabajadores de empresas privadas que vieron disminuidas sus nóminas y que de alguna manera están viendo la posibilidad de quedarse en la calle? No podemos seguir funcionando así. ¿Cómo es posible que en estos momentos de tremenda dificultad los únicos que estén de huelga son los médicos, que también son funcionarios la gran mayoría, y sea, por ejemplo, los empleados del Metro de Madrid, que tienen una serie de privilegios con respecto a los demás empleados públicos tremendos? Esto no es serio. Y lo digo así con toda claridad. No tiene seriedad. O sea, yo tengo que decirles a todos los representantes de estas personas que están faltando la seriedad, que pueden llegar a tener problemas muy serios con el resto de la ciudadanía. No pueden despacharse tan a gusto diciendo que están recibiendo recortes. Claro que es que tienen todavía que ganar menos de lo que están ganando con respecto, porque ya he dicho que están ganando un 30,8% más que la media de los trabajadores españoles. Como ellos forman parte de la media, quiere decir que, a mí los números que hice el otro día son un 38%. Ya han perdido un 13%, les queda un 25%. Y tienen que llegar a asimilarlo, que lo metabolicen, ya que hablamos de médicos, y que lo metabolicen también, ya que hablamos de funcionarios, incluso de alta formación y de alta cualificación. Tienen que meterse en la cabeza que tienen que trabajar más horas todavía, no solamente las 2,5 que les incrementó el gobierno a partir del 1 de enero, sino que tendrán que ser otras 2,5, porque yo recuerdo que la Guardia Civil ya trabajaba 37 horas y media desde hace 10 años y ahora está en 40, porque ellos no. No lo entiendo. O sea, son cosas que o vamos a unidad de trabajo de verdad o no vamos a resolver nada. Claro que tienen que subir ajustes, no recortes. Ajustes. Porque han convertido privilegios en derechos. Y que yo sepa, los privilegios siempre fueron privilegios. Lo que ocurre es que legalmente los han convertido en derechos y ahora tienen que prescindir de ellos. Y ellos mismos tenían que prescindir de ellos sin que nadie se lo pidiese. Bueno, pues en esas peticiones, en esa carta a los Reyes Magos para el nuevo año 2013 que han hecho los asturianos, esto es lo que nos decía otro de ellos. Lógicamente es una petición básica y es que de una vez por todas comencemos a ver resultados positivos en cuanto al paro. Yo le pediría salud para mí y para mi familia y para Asturias, pues que de una vez por todas se supere la crisis y que de alguna manera el desempleo, que actualmente es una preocupación evidente para todos, pues que se resuelva en la medida de lo posible. Yo creo que somos todos deseosos de que el paro disminuya, eso no tiene ninguna duda, porque evidentemente cuando una persona está trabajando, cobra dinero, eso genera demanda y eso genera nueva creación de puestos de trabajo. De la misma manera que lo genera bajando los impuestos porque le entra más dinero del bolsillo, o dicho de otra manera, le sacan menos dinero del bolsillo. Por lo tanto, bajar impuestos y generar puestos de trabajo, eso es lo fundamental que tenemos que hacer en este año 2013, sin duda alguna. No olvidemos, por ejemplo, que en Galicia, que es una comunidad gallega, han bajado los salarios de los empleos públicos una media del 4%, entre 2 y el 6%, pero ya lo bajaron el año anterior también. O sea, están ajustando los salarios que están por encima de los salarios medios. Y esto hay que hacerlo sin ningún tipo de trauma y ellos mismos tenían que ofrecerlo. Porque no olvidemos que el tener la nómina abonada el día 30, hay 3 millones de trabajadores autónomos que tienen que ganársela todos los días. Hay 13 millones y medio de trabajadores en empresas privadas que están todos los días examinándose, porque como no lo hagan bien, a lo peor mañana se quedan sin trabajo. Pero no solamente se examinan ellos, sino que se examinan sus empresas, porque como esas empresas no sean competitivas, pierden nicho de mercado y pueden ir todos a la calle. Y sin embargo, el empleo público no baja. Y luego, otro tema que también tengo que decir, aunque nos quede un poco tiempo, es que tienen que empezar también a ajustarse los políticos los salarios. Y tienen que empezar a prescindir. No tiene ningún sentido que en Asturias, yo leí el otro día que son 81 empresas públicas que quieran quitar 11. Me parece una tomadura de pelo. Pero una tomadura absoluta de pelo. No puede haber en Asturias, y no nos han dicho cuántos empleados tienen cada una. A mí los datos que me han dicho es que andan del orden de los 2.500 empleados. Entonces, ¿qué generan? ¿Qué riqueza generan? ¿Qué están haciendo esa gente? ¿Cómo están? ¿Por qué tienen esos sueldos? Esto es otro tema que tienen que, de una manera inmediata. ¿Cómo podemos enterarnos hoy por la mañana que un sindicato, precisamente, de funcionarios, denuncia que nuestros parlamentarios
que el Partido Popular y Foro querían reducir de 45 a 35 y los demás dijeron que no. Luego salió un estudio que, aunque hubiese sido así, seguía existiendo el mismo equilibrio porque la ley de Ohm no les perjudicaba a los minoritarios, como decía Izquierda Unida e UPyD, seguía habiendo el mismo equilibrio de fuerzas y, sin embargo, no quieren. Porque quieren tener 10 personas bien situadas, con buenos sueldos y, además, lo que es más lamentable, que es lo que nos enteramos hoy a través de este sindicato, que están cobrando todos por manutención y por locomociones 900 euros al mes. Tremendo. O sea, como no hagan algo similar a lo que, por ejemplo, hizo Cospedal, que empiecen a bajar salarios, que se empiece a ajustar por todos los lados, y ellos son los primeros que tienen que dar ejemplo. Pues es una pena, porque además ha entrado en temas muy interesantes, Joaquín, pero nos quedamos sin tiempo, no tenemos tiempo para más. El siguiente día lo podemos, que vamos a seguir estando aquí y ellos seguro que no se van a ajustar los salarios. Tenemos muchos programas todavía por debatirlo y probablemente esa petición que usted ha hecho hoy, que tú has hecho, Joaquín, va a haber que seguir haciéndola muchas veces. Sin duda alguna habrá que hacerlo. Recordar a nuestros espectadores que apreciamos muchísimo sus ideas, sus opiniones, sus sugerencias, que pueden enviarlas a esa dirección de correo electrónico que ahora mismo están viendo en sus pantallas, y que las iremos contestando con Joaquín Mastache en próximos días. Joaquín, muchas gracias. A ti por invitarme, muchas gracias. Buenas tardes. Y a ustedes, señoras y señores, hasta la semana que viene. Feliz año.